Vamos a conversar de este tema con Dania Tabela, diputada nacional por la UCR. Dania, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludamos Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cuál es la situación? Entiendo que el diputado Manes va a ir a denunciar esto el miércoles. Sí, el diputado va a hacer una denuncia penal, efectivamente por amenazas agravadas, porque, bueno, obviamente que hay que tener en cuenta quién produce la amenaza, en qué contexto se da esa amenaza de una asamblea que había sido muy rara, que había tenido mucha violencia en su organización, con los periodistas fuera del palco habitual. Luego esos periodistas eran retenidos y no podían salir a los pasillos. Bueno, hubo todo un cambio de funcionamiento en la lógica de la asamblea, donde había gente que no eran periodistas, que no eran empleados del Congreso, que tenían tarjetitas de acceso total, que más tarde supimos que eran gente que trabaja en las cuentas de Twitter, en los YouTube, etcétera. Así que bueno, nos da casi la certeza, digamos, de que hay que empezar a poner un freno a este tipo de cuestiones que indudablemente emanan desde la presidencia de la Nación, ¿no? Más allá de quién ejerce el hecho en sí. ¿Te parece que más allá de la denuncia penal que haga Facundo Manes, se podría hacer algo de manera institucional en la Cámara de Diputados? ¿Lo han conversado con otros bloques? Sí, la verdad es que el presidente de la Cámara, quien tiene el poder de policía dentro de la Cámara, debería tomar sanciones disciplinarias y, por supuesto, garantizar que estas cosas no ocurran, y para eso se deben respetar los protocolos. Pero ya ha pasado muchas veces que, por ejemplo, algunos diputados, en estos momentos se me viene a la cabeza el presidente del Bloque de Unión por la Patria, pero otros en otras oportunidades también lo hemos hecho, que hemos pedido que se retiren algunas personas del palco. Recuerdo en algún momento la diputada Carla Carrizo también, porque son personas que vienen justamente a hostigar a los diputados, a causar ciertas situaciones de violencia, más allá de que muchas veces acompañan los grupos de interés, pero cuando esto se excede, cuando vienen a sacar fotos, cuando vienen a publicar en redes, cuando vienen a hacer cuestiones que ya exceden, digamos, el acompañamiento a un determinado proyecto, a un determinado debate, ya se ha hecho ese planteo al presidente Menem. Bueno, y haremos lo propio en esta oportunidad, porque creemos que él tiene una responsabilidad también sobre la seguridad de los diputados y además es el jefe de la seguridad interna, o sea que todos los movimientos que se dieron en estos momentos, cuando el asesor presidencial baja por las escaleras y comienza a andar en el pasillo, el tumulto que se arma, etcétera, todo eso depende también de la seguridad de la Cámara y es Martín Menem el responsable. ¿Y esto va a cambiar también las posiciones políticas del bloque Democracia para Siempre que ha acompañado al gobierno en algunas votaciones? No, bueno, pero son dos cosas diferentes. Nosotros siempre hemos sido muy claros en nuestra posición. Somos opositores, somos críticos a muchísimas de las cuestiones planteadas cuando las leyes o las discusiones que trae el Ejecutivo al Congreso son razonables, se trabajan desde el diálogo en las comisiones, se llegan a consensos y acuerdos, eso es otro tipo de cuestión, ¿no? No es que nosotros vamos, porque nos amenazaron, vamos a funcionar de tal o cual manera. Está claro que lo que tenemos que terminar es una metodología de violencia y apriete que tiene el gobierno nacional para con los legisladores, para con ustedes, los periodistas, para con las voces de la cultura. Digo, esto no es nuevo. Arrancó el año pasado, cuando asumió el presidente de espaldas al Congreso, con el Twitter de las ratas, siguió con el escrache público en el mes de enero a todos aquellos que no votamos la ley bases, la primera ley bases, que no votamos en todas las redes sociales como traidores a la patria. Para hacer un ejemplo, el senador Lustó ha sido víctima de innumerables operaciones de fake news, de operaciones en redes, de juegos con sus imágenes y sus acciones en el Senado. Digo, bueno, ha habido infinidad de cuestiones. El Comité de la Unión Cívica Radical fue atacado 2 veces y no obtuvimos respuesta en esas investigaciones. Digo, no estoy responsabilizando al gobierno de esto, pero digo sí que la violencia política que ejerce el gobierno engendra más violencia, permite que grupos que no tienen ningún tipo de responsabilidades accionen en ese sentido y que debe ser contenido y por supuesto tiene que terminarse, porque si no vamos a entrar en una espiral de violencia cada vez más fuerte,
que no nos va a hacer bien como argentinos y tampoco nos va a permitir que estos logros económicos que está teniendo el presidente o su gobierno, como es contener la inflación y con un enorme esfuerzo de los argentinos alcanzar el equilibrio fiscal, tenga el fruto de que esas inversiones que se esperan que lleguen lo logren. ¿Dónde te parece que va a estar parado el radicalismo en estas elecciones de medio término? Mira, nosotros en un par de semanas vamos a estar convocando desde la mesa central del partido, de la mesa del Comité de Nación, a la Convención Nacional, que es quien define ese posicionamiento, entendiendo que hay realidades distintas, entendiendo que hay algún grupo de radicales que están dispuestos desde lo personal a formar parte de las listas de la Libertad Avanza, porque efectivamente buscan reelegir en sus cargos y porque en sus provincias o en sus territorios la Libertad Avanza mide mejor que otras fuerzas políticas. Hay otro grupo de radicales que estamos decididos a construir una alternativa electoral, independientemente del resultado que se obtenga, que justamente ponga en el centro los valores de la institucionalidad, el buen funcionamiento del Estado, el equilibrio fiscal, pero también la igualdad social, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, temas que estuvieron absolutamente ausentes del discurso que presentó el presidente Milei en el Congreso de la Nación. Y por supuesto también están los gobernadores, a quienes yo, digamos, entiendo la situación por la que atraviesan. El hecho de que no haya ley de presupuesto los hace presos de las decisiones del Ejecutivo y de los aprietes del Ejecutivo, y eso hace que muchas veces tengan que cambiar sus posiciones o expresar de una manera diferente a lo Ahora, que Dania, creen. eso ni siquiera lo denuncian, no es que dicen estamos presos, Sí, ni sí, siquiera lo lo han hecho. denuncian. No, Sí, no. sí, sí, lo hicieron. De hecho lo hizo el senador Suárez el otro día. El senador Suárez por Mendoza. votó distinto que la otra diputada por Mendoza. Pero efectivamente lo dijo. Pero los efectivamente lo dijo. no lo dicen los gobernadores. El gobernador de Corrientes no lo dice, el gobernador de Chaco no lo dice, no lo dicen. Tenemos muchos años de democracia y sabemos que esto ocurre así. Cuando vos no tenés ley de presupuesto, efectivamente quedás preso del látigo y la billetera. Esto lo han hecho varios gobiernos, no es el primero. Lo que tiene es un rasgo y un sesgo altamente autoritario, que hace que sea difícil. También hay que ponerse a veces en el lugar de esas responsabilidades, porque vos sos el gobernador de una provincia con X cantidad de habitantes, que tenés que pagar los sueldos de los maestros, de la policía, de los médicos, y que cuando esas cosas fallan te golpean la puerta de la casa de gobierno. Entonces me parece que este tipo de cuestiones, más allá de las opiniones que vos podés tener la tuya y yo tengo la mía, la realidad es que estos gobernadores, en el caso de los gobernadores de Juntos por el Cambio, también en el caso de los gobernadores justicialistas, si no hay que mirar cómo ha actuado el gobernador de Tucumán o el de Catamarca, o incluso está más el de dividida ahí la Santiago del cosa, Estero, está más dividida, sí. Tienen más provincias también, e incluso también el de Santiago del Estero hace relativamente poco hizo un cambio de votos en diputados, y esto tiene que ver justamente con la pérdida de institucionalidad. Dania, muchísimas gracias por estos minutos con IP. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.